De Selecciones de Reader's Digest, un libro de la Billy Spencer. Mañana de Gloria. Que lo disfrutes. Capítulo 1. Agosto de 1941. Se escuchó el silbato de mediodía y el sonido de las sierras se detuvo. Will Parker se quitó el sombrero empapado en sudor y se limpió la frente. Los otros peones hicieron lo mismo. Se refugiaron en la sombra y se empezaron a quejar del calor o de los sándwiches que les habían puesto en los portaviandas. Will Parker había aprendido a no quejarse. El calor todavía no le molestaba y no tenía esposa ni portaviandas. Solo contaba con 3 manzanas verdes que había robado de un árbol en algún patio trasero de la localidad y un cuarto de suero de leche que había encontrado en un recipiente que alguien dejó solo. Los hombres se sentaron a la sombra en el patio del aserradero, apoyando las espaldas en los pinos de incienso y parloteando mientras comían. Sin embargo, Will Parker se sentó solo, apartado de los demás. No le gustaba tratar con otras personas. Ya no. El capataz Harley Overmere cruzó el patio para reunirse con los hombres. Era un sujeto gordo y bajo de estatura, que tenía la nariz respingona y ancha, orejas pequeñas, cuello corto y el cabello oscuro cortado casi al rape, del que asomaban unos rizos diminutos que se enroscaban como los engranes de un reloj. Mientras mordía una de las manzanas amargas, Will Parker recordó el patio trasero tan bien cuidado de donde había robado el suero de leche. Tenía un macetón esmaltado con muchas flores bonitas, color rosa, sobre un tocón de árbol cerca de la puerta. Un bebé lloraba dentro de la casa. Había un tendedero con sábanas, pañales, paños de cocina y suficientes pantalones vaqueros como para que pasara inadvertida la desaparición de un par. Había también un número igual de camisas azules de batista, de las que generosamente decidió tomar la que tenía un agujero en el codo. Vio asimismo un arco iris de toallas. Eligió una verde, porque en algún lugar de su memoria había una mujer de ojos verdes que había sido bondadosa con él y le había hecho preferir para siempre ese color por sobre todos los demás. La toalla verde estaba empapada. Will había envuelto el recipiente de leche con ella. La dobló y la puso a un lado, desenroscando la tapa. Bebió y reprimió una mueca. El suero de la leche sabía tan dulce que empalagaba, y aún con la toalla húmeda no logró mantenerlo fresco. Sentado, con la cabeza apoyada en el pino, Parker notó que Overbeer lo observaba mientras se ponía de pie muy despacio. Con la misma lentitud, Parker colocó el recipiente en el suelo. Overbeer caminó pavoneándose y se detuvo al lado de las piernas extendidas de Will. Abrió las suyas y se plantó firmemente frente a él, con las manos rollizas en jarra. Hacía 4 días que Will Parker había llegado a trabajar a ese lugar, solo 4 en esta ocasión, pero reconoció esa mirada en el rostro del capataz. ¡Parker! Overmere habló en voz alta de manera que los demás pudieran oírlo. Pensé que dijiste que eras de Dallas. Will enderezó la espalda mientras se alejaba del árbol. Sabía cuándo tenía que mantener la boca cerrada. Sin dejar traslucir ninguna expresión, levantó la mirada hacia Overmere. ¿Estás diciendo que de ahí vienes? Will rodó sobre sí mismo como si fuera a levantarse. Overmere plantó una bota en la entrepierna de Will y lo empujó con fuerza. ¡Te estoy hablando, muchacho!, le espetó. Parker apoyó las palmas en la tierra. He estado ahí, respondió con estoicismo.
También has estado en Hallsville, ¿no es así, muchacho? Una sensación asfixiante de sojuzgamiento, como la bilis, subió por la garganta de Parker. Era un sentimiento degradante y ya familiar, pero él había aprendido a no responder a ese tono de superioridad, especialmente cuando oía la palabra muchacho, dicha con la intención de empequeñecer a un hombre y hacer ver poderoso al otro. Solo meten ahí a los que son muy rudos, ¿no es cierto, Parker? Orville lo empujó con más fuerza, pero Will se negó a moverse. En lugar de eso, apretó con la mano uno de los tobillos del hombre, haciendo la bota a un lado por la fuerza. Entonces, sin apartar la vista del capataz, Will se levantó, recogió su sombrero maltratado, lo sacudió contra la pierna y se lo puso con el ala muy abajo, casi sobre los ojos. Ovirmir, con los ojos pequeños, miró con arrogancia a Will. Nos llegó el rumor de que mataste a una mujer en un burdel en Texas y que acabas de salir de Hallsville. No creo que nos guste tener a alguien de tu calaña cerca de aquí, donde están nuestras esposas e hijos. ¿No es verdad, amigos? Los hombres dejaron de buscar la comida. ¿Y bien? ¿Tienes algo que decir a tu favor, muchacho? No, señor, pero me debe 3 días y medio de trabajo. 3, corrigió Birmir. Los medios días no cuentan. Will lo miró fijamente, pero en silencio por debajo de la ala de su triste sombrero vaquero. 3, afirmó con tranquilidad, y arrojó el corazón de la manzana detrás de los pinos, con tal furia que hizo que los hombres empezaran a buscar otra vez dentro de sus portaviandas, y luego siguió a Obermir a la oficina. Cuando Will salió, los hombres se encontraban alrededor del tablero de avisos. Pasó entre ellos, indiferente, sujetando en la mano sus $9 y fijando la vista al frente. Oye, Parker, le gritó uno de los hombres, creo que podrías ir a la casa de la viuda Dinsmore. La está pasando tan mal que es probable que se arregle hasta con un presidiario como tú. ¿Verdad que sí, muchachos? Hubo risas burlonas y luego se escuchó una segunda voz. Las mujeres como ella, que están dispuestas a poner un anuncio así en el aserradero, son capaces de conformarse con el primero que se les atraviese. Parker, haz el intento con la loca Ellie Dinsmore. Los dos juntos podrían hacer que las cosas funcionen. Ella colocó un anuncio solicitando un hombre y tú acabas de salir de la prisión. Will se alejó. Trató de olvidar el dolor y se transportó a un lugar que jamás había visto. En él abundaban las sonrisas. Los platos estaban colmados y la gente era agradable, aunque no tenía fe en que pudiera existir un lugar así. Cada vez con mayor frecuencia se escapaba a él. Cuando la fantasía cumplió con su propósito, regresó a la realidad. Un bosquecillo de pinos en el noroeste de Georgia y un camino extraño delante de él. ¿Y ahora qué?, pensó. Resultaba igual donde quiera que fuese. No era verdad que bastara con cumplir el tiempo de la condena. Parecía que esta nunca tendría fin. Ah, pero ¿qué le importaba? ¿Quién ha oído hablar de Whitney, Georgia? No se trataba más de un pueblo insignificante y miserable. Él no tenía lazos que lo unieran con nadie en ese lugar. Para él era tan sencillo irse como quedarse. Sin embargo, había recorrido poco más de 1 kilómetro cuando pasó por la granja bien cuidada de donde había robado el suero de la leche, la toalla y la ropa. Un dulce anhelo le punzó en las entrañas. Una mujer se hallaba en el porche trasero sacudiendo una alfombra. Era joven y bonita y llevaba puesto un delantal color rosa.
El aroma de algo que estaba en el horno llegó hasta Will e hizo que su estómago rugiera de hambre. La mujer levantó la mano y lo saludó. Él sintió la necesidad urgente de acercarse a ella, devolverle sus pertenencias y disculparse. Pero la ropa que llevaba puesta era todo lo que tenía. Dejó atrás la granja y siguió su camino pesadamente por el sendero de grava roja ocre. El olor de los pinos era atrayente y había huertos por todos lados, duraznos, manzanas, membrillos. ¡Oh, Dios! ¡Qué hermoso debía verse todo eso cuando los árboles frutales florecían! Suaves nubes rosadas y fragantes. Desde que salió de aquel horrible lugar, Will había descubierto en su interior una profunda necesidad de experimentar las cosas gratas de la vida, cosas que antes no había notado: las flores del durazno, el sol atrapado en una gota de rocío, el delantal color rosa de una mujer. Llegó hasta las afueras de Whitney, que apenas sobrepasaban la extensión de pinos. Era un pueblecito dormitado al atardecer. Pasó por una fábrica de hielo y vio la pequeña estación de ferrocarril. Detrás de una destartalada cerca de estacas había una casa abandonada cubierta de enredaderas de campanillas. Después una hilera de residencias habitadas. Todas tenían terrazas y mecedoras al frente. Llegó al edificio de la escuela, cerrado durante el verano, y finalmente a la plaza del pueblo, igual a la de la mayoría de los pueblitos sureños, dominada por una iglesia bautista y por el ayuntamiento. Se detuvo frente a la oficina del periódico local y vio distraídamente su reflejo en la ventana. Tocó los pocos y preciados billetes que llevaba en el bolsillo. Luego se volvió, miró a través de la plaza y descubrió un lugar llamado BK Café. Bajó el ala de su sombrero y caminó a zancadas hacia ella. La plaza tenía una franja de pasto verde y un estrado como para orquesta rodeado de bancos de hierro negro. Bajo la fresca espesura de su enorme árbol de magnolias, dos ancianos sentados en una de las bancas tallaban figuras de madera con sus cuchillos. Levantaron la mirada cuando él pasó. La campanita ubicada en el puesto de la tela de alambre del Briquet Café anunció la entrada de Will. Mientras se detenía un momento para que sus ojos se habituaran a la oscuridad, una joven y rolliza caminó a lo largo del mostrador y le habló pronunciando lentamente estas palabras. ¿Qué tal? ¿En qué le puedo servir, cariño? ¿Tendrá el periódico del pueblo para echarle un vistazo? Ella sonrió y sacó el diario de debajo del mostrador. Muy agradecido, repuso Will cuando ella se lo pasó. La mujer apoyó una mano en la cadera y lo recorrió con la mirada, mientras mascaba un chicle haciéndolo sonar en la boca. ¿Eres nuevo por estos lugares, cariño? Sí, señora. ¿Eres el que llegó a trabajar en el aserradero? Will tuvo que cerrar los puños para no arrugar el periódico doblado. Todo lo que quería era leerlo y largarse de ahí. Sin embargo, le hizo una señal cortés de asentamiento con la cabeza. ¿Le parece bien si me siento a descansar un rato y le echo una ojeada a esto? Claro que sí. ¿Quiere que le lleve una taza de café o alguna otra cosa? No, señora. Yo solo... Se dio vuelta, caminó hacia la fila de gabinetes y dobló el cuerpo larguirucho para instalarse en uno de ellos. Por el rabillo del ojo vio a la camarera pintándose los labios. Hundió más la cara en el periódico. Él
Register de Whitney. Los titulares trataban de la guerra en Europa, de George DiMaggio y su larga fila de juegos con batazos de hit. Había un anuncio publicitario de un taller de automóviles. Era fácil localizar los anuncios de ocasión. Alguien quería vender unas alfombras roídas, otro más vendía un sofá cama usado. Una persona solicitaba esposo. ¡Esposo! La mirada de Will retrocedió y leyó el anuncio. Era el mismo que habían colocado en el tablero del aserradero. Se solicita esposo. Necesito hombre sano, no importa edad, dispuesto a trabajar una extensión de tierra y a compartir el lugar. Ver a E. Dinsmore al final del camino Rock Creek. ¿Un hombre sano de cualquier edad? No le extrañaba que los peones del aserradero hubieran tomado a la mujer por loca, pero aún así, ¿quién quería a un recién salido de la penitenciaría de Hallsville para que poder comer había robado fruta y se vio obligado a viajar sin rumbo por medio país? Volvió a leer el anuncio de E. Dinsmore. Entrecerró los ojos mientras analizaba las palabras. Bueno, ¿qué clase de mujer pondría un anuncio solicitando un hombre? ¿Y qué tipo de hombre pensaría en ocupar el puesto? La camarera se apoyó en el mostrador. Estaba charlando con otros parroquianos, pero con frecuencia lanzaba miradas furtivas a Will, quien salió tranquilamente del gabinete. Ella se acercó con lentitud al escaparate de vidrio para puros situado al frente del local y a fin de reunirse con él. Will le devolvió el periódico, muy agradecido. Cuando quiera, es lo menos que puedo hacer por un nuevo vecino. Me llamo Lula Pick. Le extendió la mano suave, con unas uñas como zarpas pintadas del mismo rojo vermellón que sus labios. Will evaluó la mano y la posición de la camarera, con la cadera ligeramente levantada. Era el mensaje inconfundible de algunas mujeres transmitían, y a veces, muy a su pesar suyo, traía un cabello teñido color platino, recogido hacia arriba, y le caía sobre la frente en una entudiada imitación de la más reciente estrella de Hollywood, Betty Grable. Por fin, Will extendió la mano y le dio un ligero apretón en la de ella, acompañado de un movimiento de cabeza todavía más breve, pero con que mencionó su nombre. ¿Me podría decir cómo llegó al camino Rock Creek? ¿El camino Rock Creek? La sonrisa se desvaneció de la boca de Lula Pick. Pasando el aserradero, tome el primer camino hacia el sur y luego la primera vereda a la izquierda. Muy agradecido. Will retrocedió y luego salió del lugar. Bueno, dijo Lula quisquillosamente, si no es un tipo arisco. Lo siguió con la mirada al pasar por la ventana. El pueblo era muy pequeño, así que no tardaría mucho tiempo en averiguar algo más acerca de este forastero alto y atractivo.